Buenas, buenas. De nuevo en el taller. Bueno, eh, quiero solucionar un tema. Estuve haciendo pruebas en el río. En el último video les mostré. Estuve con el Dream Mat. Lo que voy a hacer es aprovechar esta canaleta. Voy a apretar acá el método tradicional, que sería una malla, o sea, ¿cómo se llama? Un metal desplegado. Acá lo tengo más o menos de la medida, lo voy a cortar un poco. Esta es la medida que yo recomiendo. Sí, esta trampa la tenía ya. Incluso la guardé sin lavar, así que este material lo voy a lavar. Me parece, esto tiene como material de obra, así que sospecho que es de mi patio. Así que igual lo voy a pasar por el plato. Y acá tengo alfombra tipo 3M, que me va a dar el largo. La voy a recortar para que entre acá. Y acá tendría otro pedazo que puede caber acá. Yo aprovecho todo acá. Hace mucho que no compro material. Todo esto lo reconstruí, lo volví a soldar. Bueno, esta malla es la que yo recomiendo. Esta tiene metal desplegado. Este es de 2 milímetros de grosor, de 25 por 50. Esta es la medida que yo recomiendo. Ahí está, 50 por el ancho 25. Yo acá tenía esta, acá la tengo. La probé y no me gusta cómo hace la limpieza. No veo que limpie bien, aunque parezca que tendría que limpiar mejor. No me convenció mucho este sistema. Igual tal vez lo pruebe, porque esta es más finita y es más liviana que esta. Pero bueno, la trampa es chiquita y no tiene mucho problema de peso. De todas maneras, el Dream Mat es bastante pesado también, Es bastante pesado esta alfombra. El Dream Mat a mí me gustó, me convenció, me encanta. Es muy fácil de limpieza, es muy fácil de desarmar. Pero lo que estuve viendo que no atrapa el oro bien finito que tengo yo. Este es el sistema viejo que siempre usé y lo voy a colocar en esta trampa. Así que lo que voy a hacer es recortar, encajar este sistema con las alfombras. Y acá encontré dos trabas que yo había hecho. Voy a tener que romper la trampa, le voy a hacer un agujerito acá, uno acá. Y tal vez uno en el medio y acá. En este lado va a ir apretado con esta brida. No es tan grave la rotura, es solamente un agujerito. También la agujería acá para ponerle un hilo, porque a veces las correntadas son fuertes y si se llevó la trampa, se la tragó el Neptuno. Así que nunca más la recuperás. Así que bueno, a poner manos a la obra y armar la trampita. Total, ¿para qué voy a hacerme una canaleta si ya tengo una? Y esta acá está media rústica, tampoco es muy liviana. Esta la había hecha de PVC. Esta es más liviana, al ser aluminio es más prolija. Y me va a servir para los dos modos, ¿no? El modo Dream Mat y el modo tradicional, que es con alfombra 3M y con un metal desplegado. Así que, bueno, a armarla nomás. El corte lo hago ahí donde se unen, donde se unen estos dos fierritos, ahí lo hago.
Esta trampita atrapó mucho oro, así que estuvo bueno. Ahora lo nuevo. Esto lo voy a lavar después. Listo, acá queda como una rampita. Pasar este y este. Les voy a poner acá el agujero acá al ras. La línea es esta acá. Entonces va a ir acá el agujero. Estas cosas se pueden hacer con cualquier trampa comprada, no hay que tener miedo de hacer modificaciones. Hay que tratarla bien, eso sí, no pasarse. Yo soy muy respetuoso de las cosas fabricadas, pero a veces hace falta y hay que ser práctico también, porque yo acá tengo una muy buena trampa que es de aluminio y así de esta manera tiene prácticamente el mismo peso que con el Dream Mat en sí. Este es un sistema probado que yo estoy hace tiempo que ya lo uso y bueno, hay otra forma de apretar esto. Se podría uno poner acá un agujero y poner una tuerca del lado de abajo y acá otro. Pero bueno, yo creo que voy a usar este sistema. Así que dale, vamos a seguir con esto. Esta es la dirección, Esto tiene un sentido. Se ve que quedan como huequitos acá. Si uno lo pondría así, no hace bien el trabajo. Queda como a contramano del agua. Tiene que estar, formar como pequeñas rampitas. ¿Ven que son como rampitas? Así tiene que trabajar, porque acá atrás se esconde después el oro. Son como pequeños rifles. Si yo lo pongo así, el agua va para allá y me hace esto acá. Esto no trabaja bien. Tiene que estar así. Ven, igual que acá ya lo tengo todo gastado, se le fue la pintura. Y de este lado todavía está todo pintado. Bueno, acá elegí el sistema anterior que dije yo con dos bulones, porque acá es lo mismo. Y si yo vuelvo a usar el Dream Mat, tiene fondo el Dream Mat, así que no importa si hay un agujero acá en el fondo de la trampita. Entonces acá hay que usar estos tornillos con arandela de vuelo ancho o si no una medida más grande. Encontré mariposas que son fáciles de sacar. Bueno, entonces serían estas dos mariposas que agregué yo y acá estas que vienen de fábrica que aprietan el principio de la trampa. Al estar acá abajo las roscas no se arruinan, no es tan grave, ¿no?
Distinto sería si estuvieran acá arriba. Pero bueno, con esta mariposa se aprieta bien. Esto tiene que estar bien apretado, porque con el tiempo el material va inflando este metal desplegado y esto se lo impide. Listo, ahí quedó. Fue fácil. Una linda trampita multimodo que la puedo usar con el Dream Mat. Puedo llevarlo incluso. Pero bueno, esto es una linda trampita de exploración. Miren, me llega hasta la rodilla. Eso sí, me hacía falta ponerle el sistema tradicional, que es con la alfombra, porque me parece que atrapa mejor el oro fino. Dale, che, nos vemos en la próxima, a hacer unas pruebas en el río con esta trampa y a ver qué tal funciona. Dale, nos vemos. Una chispa. Ay, qué lástima que no tengo macro. No, acá hay más de una chispa. Está lleno de chispitas. 5 chispitas. El oro está en todos lados, ¿eh? Está en el camino, está en los patios, está en la mezcla que hacen los albañiles. Yo lo he comprobado. Dale, ahora sí, nos vemos en la próxima.